Jai Prabhuji. Saludos y sean muy bienvenidos al Instituto Retro Progresivo. Mi nombre es Radha Devidasi, soy discípula monástica de Prabhuji y en este curso estamos explorando el libro Tantra, la liberación en el mundo. Ya esta es nuestra quinta clase y estamos explorando la primera sección del libro, que se trata de la visión tántrica. En este instituto, como discípulos de Prabhuji, nosotros estamos tomando sus diferentes obras literarias, diferentes conferencias, diferentes incluso darshans que hemos tenido con él, para entonces juntos explorar nuestro entendimiento, lo que humildemente yo comprendo y he podido dirigir con todos los años en asociación con un maestro iluminado. Entonces esa es la aventura que nosotros estamos emprendiendo en el instituto. Es algo que de vez en cuando me gusta recordar, que entiendan que todos los discípulos que ven en este canal, nosotros humildemente compartimos lo que entendemos de las enseñanzas del sendero reto progresivo, el mensaje de Prabhuji, nuestro maestro espiritual. En esta ocasión nosotros continuamos explorando lo que sería el primer capítulo del libro. Ya saben que este capítulo es titulado La visión tántrica esencial, ¿ok? Y este capítulo forma parte de esa primera sección porque el libro está dividido en diferentes secciones y esa primera sección es visión tántrica, ¿ok? En este capítulo se resumen términos y conceptos fundamentales, así también como lo que es la actitud tántrica que se va a desarrollar más a fondo a lo largo de todo el libro, a lo largo de todo este texto. Y para mí esos son elementos esenciales, como lo dice su título, ¿verdad? Para la comprensión del Tantra. Nosotros en nuestra clase anterior discutimos una parte del primer párrafo que a mí me gustaría que leamos nuevamente, ¿ok? El Tantra es una revelación trascendental con una visión sumamente original del ser humano, del mundo y de la vida. Debemos profundizar en su fascinante esencia para comprender plenamente este fenómeno religioso y espiritual. Son muchos quienes lo consideran una rebeldía hacia la sociedad o la religión institucionalizada. Sin embargo, el Tantra no se interesa en erradicar el síntoma, sino que apunta hacia la raíz de la enfermedad, el condicionamiento humano. Como ya ustedes saben, nosotros entonces exploramos ese fascinante concepto del condicionamiento humano. De todo ese párrafo que acabamos de leer, que podemos concentrarnos en diferentes direcciones, decidimos apuntar a esa raíz que el Tantra dice que es la raíz de la enfermedad, el condicionamiento humano. Y en ese sentido nosotros vimos que de manera coloquial el condicionamiento sería como una restricción o una contracción. Y después vimos brevemente cómo el condicionamiento también en la psicología lo vimos desde la perspectiva del conductismo especialmente, y lo que serían sus ramas más sobresalientes, que son el condicionamiento clásico y también tenemos el condicionamiento operante. Luego, por último, nosotros también exploramos cuál es su relación con el sendero retroprogresivo y también si es incluso posible trascenderlo. ¿Es acaso posible trascender ese condicionamiento humano del que hablábamos? Me parece muy importante prestar atención a otros aspectos de este párrafo, no quedarnos en lo que vimos sobre el condicionamiento humano. Desde el principio desde el principio de ese párrafo se menciona cómo el Tantra es una revelación trascendental, algo que nosotros habíamos discutido también en nuestras primeras clases, pero yo siempre siento que merece ser destacado esa revelación trascendental. Nos dice también que la originalidad del Tantra no se extiende solo
a su visión del ser humano, sino que también va a extenderse al mundo y a la vida. ¿Y qué es lo que hace? Se presenta como un novedoso e innovador sistema en su época. Y para mí eso también está explicando por qué más adelante en el párrafo dice que el tantra se puede considerar rebelde hacia las normas de la sociedad, ¿ok? Más adelante seguiremos explorando por qué. Asimismo, cuando vemos esa frase que dice, debemos profundizar en su fascinante esencia para comprender plenamente este fenómeno religioso y espiritual, ¿ok? Aquí se establece una clara diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Entonces, para mí, Prabhupada parece enfatizar que el Tantra abarca tanto lo espiritual como lo religioso, ambos aspectos. Y esto es como una invitación a una exploración más profunda de su naturaleza y significado. Ya para profundizar sobre esta distinción, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría compartir una reflexión que nosotros encontramos en el libro Descubriendo al Último Dios, ¿ok? En este libro, si les interesa saber más sobre lo que vamos a compartir ahora, pueden encontrarlo en ese libro. Aquí Prabhuji establece una clara clasificación de la religión y él la divide en tres categorías distintas: religionismo, religiosidad y religión. Esta división que hace que nos proporciona un marco útil para poder entender cómo la fe se manifiesta en diferentes dimensiones de la experiencia humana. Me gustaría que iniciáramos explorando un poquito más brevemente lo que es el religionismo, ¿ok? El religionismo comprende las dogmas y creencias que van a formar la estructura teológica de una fe. Entonces, esta dimensión se va a centrar en las doctrinas fundamentales, en cuáles van a ser las reglas que guían la práctica religiosa. Pero, ¿qué puede suceder con estas reglas? Que puede llevar a un enfoque rígido. Ese enfoque a lo mejor prioriza la adherencia a ciertos principios sobre la vivencia auténtica de la espiritualidad, ¿ok? Quédense con qué significa el religionismo. Luego tenemos la religiosidad, que en contraste va a abarcar lo que sería la cultura, el arte y todo esto que se desarrolla en torno a los templos. Va a reflejar cómo la religión influye en la vida cotidiana de sus practicantes y también en las manifestaciones culturales. En este aspecto vamos a ver que se enriquece la experiencia de la fe al conectar a las personas a través de diferentes rituales, a través del arte, diferentes tradiciones, y va creando como un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia. Esa es la dimensión de la religiosidad. Por último, Prabhupada nos define la religión, ¿ok? Él dice que la religión se refiere más a un acercamiento íntimo con Dios. Y él nos dice que aquí la experiencia espiritual y la conexión personal con lo sagrado son fundamentales, ¿ok? Ese es el fundamento de la religión. Entonces, en este sentido, Prabhuji introduce lo que sería el concepto de religiofanía, que enfatiza la experiencia mística y personal de la fe, resaltando esa relación íntima con lo divino y también las revelaciones trascendentales que pueden surgir en este proceso. Entonces tenemos una dimensión que se enfoca en las reglas y doctrinas, teología. Otra dimensión que está más dirigida al arte, a la cultura, a las tradiciones, a eso que nos hace formar parte de una comunidad. Y luego la religión, a lo que Prabhupada llama religión, es más esa relación personal, íntima con lo divino.
Aquí tenemos esas experiencias místicas, lo que le llamamos espirituales. Por eso cuando él hace esa división, hace una división de religión y espiritual para definirse al Tantra. Entonces esa dimensión espiritual. ¿Qué hace esta división que nosotros acabamos de presentar? Permite comprender la religión en su totalidad, ¿verdad? Reconociendo sus diferentes dimensiones. Tenemos la doctrinal, la cultural y la espiritual. Entonces vemos aquí que no se trata simplemente de adherirse a ciertas creencias, a ciertas reglas, sino más experimentar la fe de manera integral, porque todo esto forma parte de esa fe. Y yo creo que va a llevarnos a una búsqueda más profunda de la conexión con lo divino. Vamos a ver qué relación guarda con todo esto que acabamos de expresar con el Tantra. En resumen, con relación a esto, sí quiero considerar el fenómeno religioso y espiritual desde estas categorías propuestas por Prabhuji. Ahí podemos apreciar mejor la complejidad de la experiencia de la fe y entonces su manifestación en nuestras vidas. Yo creo que la invitación del Tantra es entonces ir más allá de esas estructuras, dogmas o reglas que a lo mejor se pueden imponer, que muchas veces la sociedad impone a través de diferentes religiones, buscando más una conexión directa y personal con lo divino. No quedarnos en algo teórico, en algo teológico, en algo que es impuesto, pero ir más por esa búsqueda de la conexión con lo divino. Entonces, una vez más, para aclarar, cuando él nos dice un fenómeno religioso, se refiere a esas dimensiones del religionismo y de la religiosidad. ¿Okay? Abarcaría ahí tanto las estructuras dogmáticas, religionismo, como las expresiones culturales, que sería la religiosidad. Entonces, cuando se refiere a lo espiritual, eso sería igual a religión o religiofonía, donde lo espiritual se asocia más con la experiencia personal y mística que trasciende las limitaciones que el dogma o las prácticas culturales pueden imponer y se va a centrar más en la conexión individual con lo divino. Me gustaría que continuáramos leyendo. Para entender la visión tántrica, resulta indispensable asimilar su disposición subversiva y reactiva. Ya en esta frase entonces está resaltando la importancia que tiene adoptar una mentalidad más abierta, ¿verdad? Para poder explorar al Tantra. Nos dice que la disposición subversiva se va a referir a esa capacidad que tiene el Tantra para cuestionar, para desafiar las diferentes normas y estructuras convencionales de la religión y la espiritualidad. ¿Y qué hace? Nos está proponiendo una visión que busca trascender esas limitaciones impuestas por los dogmas que ya han sido preestablecidos. Algo que me gustaría que recordemos es que el Tantra se desarrolló principalmente en esas regiones donde el brahmanismo no tuvo tanto impacto, y eso lo que hace es que lo convierte como en una propuesta más novedosa para esa época. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Teníamos la posición subversiva y luego la reactiva. Yo creo que sugiere que el Tantra no solo cuestiona las tradiciones anteriores, sino que también va a responder a ellas de una manera creativa y va a generar como un espacio para la innovación, para la experiencia personal en la búsqueda de lo divino. Entonces, asimilar ese carácter reactivo y subversivo del Tantra me parece que nos permite adoptar una apertura para comprender mejor esta revelación, así como también los practicantes que, por ejemplo, en su búsqueda de los sagrados, ellos estuvieron dispuestos a transgredir reglas que fueron preestablecidas. Vamos a ver cómo más adelante algunas corrientes tántricas de hecho buscaban deliberadamente lo que era el rechazo de la sociedad. ¿Y qué hacían? Se comportaban de manera provocadora
porque ellos querían suscitar dicho rechazo. Y eso es un tema que nosotros estudiaremos más en detalle en el transcurso de este curso. Sus fundamentos reposan en la absoluta unidad de la vida. Su metafísica es en gran medida advaitica, aunque en lugar de enfatizar el ser, se enfoca en la Shakti, o la energía divina. El Tantra no divide la realidad en pecado y virtud, en sagrado y profano, sino que percibe los opuestos como polaridades integrales de una única realidad. No percibe una diferencia esencial entre las dimensiones espiritual y material, sino que incluye a ambas. El Tantra no concibe la vida como un conjunto de conflictos, sino como una totalidad. En lugar de rechazar lo material, lo que pretende es sublimarlo. En lugar de condenar el pecado, aspira a espiritualizarlo. No percibe lucha alguna entre lo humano y lo divino, sino tan solo una trascendencia armoniosa. Sostiene que el humano no es obstáculo para acceder a lo divino, sino una etapa inevitable en el sendero. Más que impedimento, nuestra humanidad es una etapa de nuestro desarrollo evolutivo. El Tantra trabaja en armonía con la naturaleza y no en contra de esta. Lo divino deja de ser el adversario de lo humano para transformarse en su aspiración. Entonces, cesa la pugna entre lo humano y lo divino, dejando lugar al anhelo de la parte por el todo. El Tantra no divide la vida en material y espiritual, sino que percibe que ambos aspectos son polaridades de una misma realidad. Dado que se incluyen mutuamente, debemos sublimar el aspecto inferior en lugar de destruirlo. Por eso, no debemos escapar de lo inferior, sino elevarlo a un grado superior. Estamos ante un proceso de espiritualización de lo material, o, si se prefiere, de la divinización de lo que consideramos pecaminoso. Como acabamos de escuchar en este pasaje, se presenta lo que yo diría que es una de las características distintivas del Tantra, que es esa percepción de la vida como una unidad indivisible, en la que lo humano y lo divino no están en conflicto como muchas veces los vemos en diferentes tradiciones, pero estos forman una totalidad complementaria. Aquí se nos explica cómo la metafísica advaitica del Tantra, en lugar de centrarse más en el ser como la única realidad absoluta, lo que hace es que dirige su atención a la Shakti, que es esa energía divina que posibilita todas las manifestaciones de la vida, ¿ok? Más adelante en nuestro curso nosotros vamos a profundizar en cómo esta energía, esa Shakti, se transforma y entonces al adoptar diferentes formas va a generar esta diversidad que nosotros percibimos, pero manteniéndose siempre como la misma esencia subyacente. Esos cambios que nosotros percibimos son realmente aparentes. Otra cosa que podemos notar en este pasaje es que a diferencia de otras tradiciones religiosas que perciben lo humano, el cuerpo, el deseo o también lo material, lo ven como barreras hacia lo divino, el Tantra, nos comenta Prabhuji, que nos propone una visión integradora, ¿ok? En muchas religiones institucionalizadas que están influenciadas más por visiones dualistas, y aquí como vemos es más advaitica la visión del Tantra, entonces el cuerpo es visto más como una fuente de pecado, una fuente de tentación, y eso lo que hace es que va a crear ese conflicto entre la dimensión material y la espiritual.
Por ejemplo, nosotros sabemos de diferentes ramas del cristianismo, por poner solo un ejemplo, porque hay muchas más, van a presentar el cuerpo como un obstáculo para la santidad. Y entonces eso fomenta, como quien dice, una relación de rechazo hacia lo material. Y entonces se desarrolla esa lucha interna entre el espíritu y la carne. Pero aquí vemos como Prabhuji nos presenta que el Tantra, en cambio, no establece este antagonismo. No va a dividir la realidad en términos absolutos de pecado y virtud, sagrado y profano. Pero más que eso, en su visión, estos opuestos o que se consideran opuestos no son realmente opuestos, sino expresiones complementarias de una misma realidad, ¿ok? Provienen de una misma fuente. Entonces, cada aspecto de la vida que se podría considerar inferior o mundano va a poseer un potencial inherente para la trascendencia. Esta perspectiva lo que hace es que se aleja de la represión o negación, y más adelante continuaremos hablando de la represión de lo humano, proponiendo en su lugar entonces una sublimación o una transformación de lo material como un medio para acceder a lo divino. Lo que en muchas tradiciones va a ser un obstáculo, aquí se convierte en un medio para acceder a lo divino. El enfoque tántrico también lo que hace es que nos invita a reconocer lo humano y lo divino. Nos dice que no son categorías separadas, sino etapas interconectadas de un mismo proceso evolutivo. Hablábamos de polaridades complementarias antes. Entonces, esta armonía entre los aspectos materiales y espirituales resalta que no es necesario renunciar a nuestra humanidad para experimentar lo sagrado. Al separar lo profano y lo sagrado, creamos conflicto. La vida abarca tanto la materia como el espíritu, el cuerpo y el alma. La existencia palpita tanto en lo profano como en lo sagrado. Para abordar el sendero del Tantra, debemos dejar atrás la dualidad. El sexo no es más bajo que la adoración. Comer no es inferior a orar. Se trata de diferentes expresiones de la misma vida única o manifestaciones distintas de la misma realidad. La actitud de aceptación es natural para una metafísica que percibe una misma y única naturaleza detrás de todo y de todos. En la visión tántrica no hay lugar para la reprobación y la censura. Sería un disparate condenar la semilla por ser un árbol, por no ser un árbol. Si aplastamos la semilla, destruiremos su potencial de transformarse en árbol. El estado de semilla es una etapa inevitable dentro del proceso evolutivo. Quien juzga la semilla de lo mundano, rechaza el árbol de lo sagrado. Quien condena lo humano, rehúsa a Dios. En este fragmento se profundiza la visión inclusiva y no dualista del Tantra, una vez más, destacando cómo la separación entre lo profano y lo sagrado genera conflictos que son realmente innecesarios. Entonces, ¿qué hace el Tantra? Nos propone una perspectiva que va a trascender esas divisiones impuestas por las concepciones dualistas, concepciones preestablecidas, y nos afirma que tanto lo material como lo espiritual, el cuerpo y el alma van a ser aspectos realmente inseparables de una misma realidad. Esa separación que nosotros percibimos es ilusoria. Entonces esto implica que no hay jerarquías entre actividades que son consideradas mundanas, como por ejemplo el ejemplo que él pone ahí es de comer, o prácticas religiosas como orar. Ambas van a ser expresiones distintas, pero van a ser igualmente válidas de la vida única universal. Nosotros hemos visto como diferentes prácticas, por ejemplo, el ritual de la taza de té, hemos visto cómo eso que puede ser tan mundano se convirtió en una práctica religiosa,
porque como Prabhuji muchas veces nos menciona, lo que importa no es el acto, sino la conciencia que hay en él. La conciencia que hay mientras realizo el acto. Él muchas veces habla de esa gran diferencia entre acción y reacción, ¿ok? Y no quiero profundizar porque podríamos ahí hacer otra clase solamente refiriéndonos a esto, pero lo que quería destacar es ese hecho de que en el Tantra no va a haber esa división entre algo mundano, algo inferior, material, espiritual o algo elevado o sagrado, sino que la conciencia que hay detrás de la acción es lo que va a determinarlo. Y como su metafísica es advaitica, tenemos una sola unidad detrás de la realidad. Entonces no va a permitir esas censuras o algo no es sagrado, algo tenemos que reprobarlo. Después, más adelante, tenemos esa hermosa metáfora de la semilla y el árbol que tengo que confesar que para mí es una de mis favoritas, me influyó mucho desde la primera vez que la leí y siento que es también particularmente reveladora. Siento que nos invita a reflexionar sobre cómo los juicios y las condenas hacia ciertos aspectos de la existencia puede obstaculizar el desarrollo y la realización del potencial que es inherente en ellos. Así como sería absurdo destruir una semilla porque todavía no es un árbol, ¿se imaginan? ¿Okay? ¿Se imaginan lo absurdo de esto? También entonces sería rechazar lo humano, lo material o lo que nosotros consideramos mundano, ya que todos estos forman parte de ese proceso evolutivo que puede conducir a lo divino, ¿ok? Si nosotros destruimos lo humano o lo que consideramos mundano, estamos como quien dice destruyendo ese camino, ese sendero que podría llevarnos a lo divino. Esta analogía también enfatiza que la vida debe ser aceptada en su totalidad, incluyendo todas sus etapas, todas sus manifestaciones. Ya otra cosa más que se menciona aquí es que la actitud de aceptación es central en la visión tántrica. Contrasta con esas perspectivas que van a juzgar y a censurar lo que no se ajusta con cierto ideal preconcebido, ¿ok? Estamos hablando de una ilusión, incluso de una utopía. Y en ese sentido, entonces, Prabhuji nos dice que el Tantra nos invita a ver más allá de esos juicios superficiales y a reconocer que cada aspecto de la existencia tiene su lugar y tiene su propósito. En lugar de negar o reprimir lo que nosotros consideramos mundano o imperfecto, el Tantra entonces propone aceptarlo y trabajarlo con conciencia para que esto así entonces nos permita avanzar a la trascendencia. Este enfoque también va a desafiar todas esas creencias de muchas tradiciones religiosas que tienden a valorar lo espiritual sobre lo material o lo divino sobre lo humano. Pero al contrario de esto, el Tantra sostiene que la aceptación de nuestra humanidad y de todos los aspectos va a ser esencial para descubrir nuestra verdadera naturaleza y para conectar con lo divino, ¿ok? El Tantra como un camino hacia la realización que nos permite realizar lo que realmente somos. Nos dice que si nosotros no aceptamos todas esas etapas, es como quien dice imposible poder realmente realizar nuestro ser. Finalmente, cuando nos dice esa afirmación de que quien condena lo humano rehúsa a Dios, yo siento que encapsula una verdad muy profunda de la visión tántrica. Todo, incluyendo lo que nosotros consideramos como inferior o profano, es una expresión de lo divino. Cualquier rechazo de un aspecto de la vida es, como quien dice, rechazar la totalidad de la existencia y su fuente divina. Porque como la fuente
es una. Si yo rechazo una parte, estoy rechazando ese todo, ¿ok? Me gustaría entonces ya que finalizáramos con lo que vamos a leer a continuación. El Tantra es la vía de aceptación incondicional por excelencia, que comienza aceptando el movimiento egoico interno y finaliza reconociendo nuestra auténtica naturaleza. Se inicia admitiendo lo que creemos ser para concluir acogiendo lo que somos en realidad. Si desaprobamos el estado egoico, clausuramos el acceso a nuestra naturaleza divina. Sin admitir nuestra realidad, cualquier desarrollo será imposible. La naturaleza humana no puede ser trascendida si se ve rechazada e ignorada. Cuanto más reprimimos las cosas, más se incrementa nuestra atracción por ellas, porque la negación intensifica la tentación. Toda condena, negación o rechazo nos detiene y paraliza. La negación de la mente produce parálisis mental. La negación de la sensibilidad atrofia la capacidad de comprensión. La naturaleza humana continuará moviéndose, deseando, exigiendo y demandando, pero carente de sensibilidad y desprovista de conciencia. El entendimiento nace a partir de la observación, sin resistirse, ignorar, reprimir ni repeler. Solo desde la posición del testigo de las acciones puede nacer la comprensión. Es imposible conocer lo ignorado, lo rechazado, lo repelido. La represión ciega estanca y genera obsesión. Caminarás de noche sin apreciar la belleza de las estrellas. Pasarás por el mundo sin conocer su misterio y andarás por la vida sin realmente vivirla. Te moverás en la dimensión humana, pero la culpa y la represión nublarán la claridad que la observación puede otorgar. Una vez más, en este pasaje se subraya la importancia de la aceptación incondicional como una vía para el desarrollo espiritual. Y esta es una idea que resuena profundamente con diferentes conceptos, tanto de la psicología humanista como la psicología moderna, y especialmente en relación a la represión y también a sus consecuencias. ¿Qué nos propone el Tantra? Nos propone que para trascender nuestra naturaleza egoica y para nosotros poder conectarnos con nuestra auténtica esencia, nosotros debemos primero aceptarla plenamente. Entonces esto se relaciona con esa perspectiva holística de la psicología humanista. ¿Qué hace esta? Esta enfatiza esa integración de todos los aspectos de uno mismo, y ese va a ser, como quien dice, el camino a la autorrealización. Tenemos, por ejemplo, este psicólogo muy famoso, Carl Rogers, que él subraya la importancia de la aceptación positiva incondicional, ¿verdad? Lo mismo que nos está invitando al Tantra. Y este nos dice que permite al individuo explorar y comprender su experiencia sin temor al juicio. Entonces eso va a facilitar esa integración de la que estamos hablando y también el crecimiento personal. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros no podemos aceptar las cosas? Cuando nosotros solamente la reprimimos o la escondemos. En diferentes obras literarias de Prabhuji se menciona con frecuencia el tema de la represión. Y él nos habla como atrofia. Y antes se nos hablaba también de atrofiar, incluso a nivel físico, cuando nosotros dejamos de utilizar cierto músculo. Creo que muchos se pueden identificar con el hecho de que ya no funciona igual, o incluso cuando nos ponen un yeso en cierta parte del cuerpo, en la pierna, en la mano, en el brazo. Después tenemos que pasar por un proceso de terapia
para volver a recuperar la movilidad de ese órgano, de ese músculo. Imagínense entonces cómo va a ser con todos esos lugares que a lo mejor nosotros reprimimos, que no queremos ver, qué va a suceder cuando lo mantenemos en la oscuridad y no lo sacamos a la luz. De esta manera, por ejemplo, en la psicología, esto que estamos hablando, la represión, se va a entender como un mecanismo de ¿qué? De defensa. ¿Y qué sucede aquí? Que la mente inconsciente, ¿ok? Bloquea diferentes pensamientos, diferentes deseos, diferentes emociones que resultan inaceptables para la persona, ¿ok? Yo tengo ciertos valores, ciertas creencias y un pensamiento o un deseo no concuerda con esos valores, es incongruente y crea entonces ese proceso de represión o como muchos sabemos y hemos escuchado cuando sufrimos una experiencia traumática, también ese mecanismo de la represión se activa y permite que podamos de alguna manera tolerar lo sucedido, ¿ok? Esas experiencias que son muy abrumadoras para la persona, ese mecanismo de defensa de la represión va a ayudar a la persona a continuar viviendo, a sobrevivir. Sería más bien un término más adecuado para expresar lo que sucede aquí. Porque, una vez más, aunque en ciertos contextos puede ser útil para protegernos, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, me defiende de esas experiencias abrumadoras. Al final, una represión que sea prolongada o excesiva puede dar lugar a efectos muy negativos. Entre esto puede ser, por ejemplo, el desarrollo de diferentes neurosis, de ansiedad o incluso en un extremo puede generar trastornos psicológicos más graves. Entre esos trastornos tenemos algunos tipos de trastorno obsesivo compulsivo o incluso de trastornos de somatización, ¿ok? Entonces aquí vemos en contraste lo que sucede con la represión, que a pesar de que puede ser útil, al final la aceptación, la observación, que también se nos menciona en el texto, va a permitir que podamos trascender eso que tanto queremos reprimir o eso que desea reprimir. El texto también afirma aquí que la negación intensifica la tentación, ¿ok? Negar va a intensificar cierta tentación. Y también que la represión ciega, ¿qué hace? Estanca y genera obsesión. Y aquí también estas ideas van a encontrar un respaldo en la psicología, ¿verdad? Porque ya se ha demostrado cómo los intentos de reprimir diferentes pensamientos, de reprimir emociones o deseos, lo que pueden hacer es aumentar su intensidad y si no aumenta la intensidad incluso pueden generar cierta obsesión. Lo que aquí se nos expone es que cuando la mente intenta suprimir un impulso o idea, esta puede emerger de una manera incluso más persistente y va a dominar nuestra atención y va a dificultar el enfoque en otros aspectos de la vida. Este fenómeno también lo que hace es que refuerza aún más esa importancia de aceptar y procesar las emociones, los pensamientos, los deseos en lugar de reprimirlos. Y esto va a ser, como quien dice, un camino hacia una mayor salud mental y equilibrio. Algo que siempre vamos a escuchar durante nuestras clases, lo vimos en nuestro curso donde exploramos el libro Kundalini Yoga, es el equilibrio. Y aquí estamos enfatizando también la salud mental, que es tan necesaria para transitar este sendero hacia la autorrealización. Ya en el último párrafo de este texto también se menciona con relación a la culpa y a la represión. Y se nos dice aquí que estos pueden nublar la claridad que la observación nos puede otorgar. Y aquí me parece que podríamos conectar esto que
que se nos dice con el concepto de la sombra de Carl Jung. Me imagino que muchos lo han escuchado, donde se refiere a aquellos aspectos ocultos o reprimidos de nuestra personalidad que nosotros rechazamos porque los consideramos inaceptables, ¿ok? Lo mismo que hablábamos hace poquito. Algo que consideramos inaceptable, lo reprimimos. Entonces, este famoso psicólogo Jung sostenía que la integración de la sombra va a ser fundamental, ¿ok? Es muy importante que prestemos atención a ese término, fundamental para el desarrollo pleno del individuo. Si queremos desarrollarnos plenamente, es importante aceptar incluso eso que nosotros rechazamos. Entonces, lo que sucede es que si nosotros lo ignoramos, puede incrementar la influencia negativa de esas tendencias en nuestras vidas. Entonces, el Tantra aquí, al igual que Jung, ¿qué hace? Que propone que la aceptación y la comprensión de estos aspectos que son reprimidos no solo reduce el conflicto interno, sino que también nos va a permitir acceder a un estado más pleno y auténtico de la existencia. Ya para concluir, algo más que se menciona en este último párrafo es en relación a la observación. Y para mí aquí ya se nos está dando una de las claves, una de las llaves que frecuentemente se menciona en el sendero retroprogresivo, lo que nos puede otorgar, lo que nos puede regalar la observación. Y se nos habla ahí también de una actitud de testigo, donde nosotros no somos realmente lo que observamos, sino la observación misma. Y permitir esa actitud de testigo, estoy haciendo así con las manos, es lo que también nos permite esa distancia, observar y darnos cuenta que no somos esos pensamientos, esos deseos o esas emociones que rechazamos. Y algo más que continuaremos viendo durante todas las clases es algo que también mencionamos anteriormente, como el Tantra va a utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para encaminarnos, para recorrer el camino hacia la libertad. ¿Okay? Ahí tenemos el subtítulo del libro, La liberación en el mundo. Eso ha sido todo por hoy. Como ven, esto ha sido como quien dice condensado, porque yo sentía que con cada una de las oraciones podríamos hacer un curso, una clase, pero más o menos que podamos ir entendiendo de qué se trata la visión tántrica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.